Cuando todo parecía perdido, el caballero derrotó al destello. Y con ese acto silencioso pero poderoso, cumplió el propósito para el que había sido creado. Se convirtió en el nuevo recipiente, en el nuevo caparazón, y protegió Hallownest, tal como se esperaba de él. Pero, ¿qué significa realmente cumplir un propósito que no elegiste? ¿Qué valor tiene una existencia construida desde el silencio, desde la obediencia, desde el vacío? Hollow Knight no es solo un juego de insectos y espadas, es un espejo de la vida misma. Es un viaje profundo sobre el sentido de la existencia, sobre lo que pasa cuando te dicen quién eres, antes de que tú puedas descubrirlo por ti mismo. Porque aunque el caballero fue creado sin alma, sin mente y sin voluntad, su travesía lo transformó en algo más, en alguien capaz de elegir. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo una experiencia videojueguil y se convierte en una experiencia humana, porque Hollow Knight guarda muchísimo más de lo que aparenta a simple vista. No basta con jugarlo una vez, es un mundo que te invita a perderte y encontrarte. Un universo donde cada rincón, cada enemigo, cada susurro está impregnado de simbolismo, de historia, de tristeza y de significado. A simple vista te atrapa con su gameplay preciso, su arte melancólico y esa música que pareciera abrazarte el alma. Pero si te detienes, si observas con atención, si escuchas el silencio, descubres algo más. Un eco que resuena dentro de ti, una pregunta que se va gestando a lo largo del viaje. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es ese propósito que guía a los personajes? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? El caballero, ese protagonista silencioso, fue creado con un único fin: contener al destello, sacrificarlo todo para salvar a los demás. Un propósito impuesto, no elegido. Y eso nos confronta con una verdad incómoda. ¿Cuántos de nosotros también caminamos cargando sueños, metas y expectativas que no nos pertenecen? ¿Cuántas veces hemos vivido para cumplir algo que alguien más decidió por nosotros? Y entonces llega la gran pregunta: ¿qué sentido tiene seguir luchando si no hay propósito claro? ¿Qué sentido tiene el dolor, el vacío, la soledad, si ni siquiera sabemos hacia dónde vamos? Y es justo ahí, en esa duda, donde Hollow Knight se encuentra con la filosofía del existencialismo. Porque este juego no te da respuestas, te da libertad, te deja construir tu propio camino. Te muestra que, incluso en medio del vacío, puedes avanzar, que el propósito no siempre está dado, a veces se crea en el camino. Tal vez este video te ayude a comprenderlo, al descubrir el verdadero significado de vivir, y con ello, el propósito de esta historia. Para contarla me voy a basar en la versión que narra el Fede Lobo, así que con eso dicho, comencemos. Hollow Knight es un videojuego que nos sumerge en el misterioso y olvidado reino de Hallownest. Una antigua civilización, majestuosa en su tiempo, pero ahora en decadencia. La historia gira en torno a un pequeño guerrero silencioso conocido como el Caballero, quien explora este mundo subterráneo lleno de secretos, desafíos y memorias rotas. Tiempo atrás, Hallownest fue gobernado por el Rey Pálido, una figura poderosa que junto a la Dama Blanca trajo paz y orden al reino. Pero, como toda paz, fue frágil. Una entidad conocida como el Destello emergió desde lo profundo, una deidad que comenzó a influir en las mentes de los habitantes, corrompiéndolos, infectándolos, convirtiéndolos en sombras de lo que fueron. Para contener esta amenaza, el Rey Pálido ideó un plan: crear un receptáculo, alguien sin alma, sin mente, sin emociones. Una vasija pura, vacía, incapaz de ser contaminada por el destello. Así nació el Hollow Knight, y cuando llegó el momento, lo encerraron junto al destello en el templo del huevo negro, protegido por 3 soñadores: Monomón la maestra, Lurien el vigilante y Gerra la bestia. 3 guardianes que sacrificaron su propia vigilia para mantener el sello y sellar con ello la infección. Pero el plan fracasó. El Hollow Knight no era tan vacío como parecía.
En lo más profundo de él aún quedaban sentimientos. Y esos fragmentos de humanidad permitieron al destello resurgir, trayendo de nuevo la infección que devoró Hallownest desde dentro. Hasta ahora en la historia vemos cómo el Rey Pálido creó lo que llamó recipientes para contener una amenaza conocida como el destello. Y no sé tú, pero a mí esa dinámica me parece inquietantemente familiar. El Rey Pálido necesitaba crear el recipiente perfecto, uno que cumpliera con su propósito, uno que no cuestionara, uno que simplemente fuera. Y ese propósito no era vivir, era contener, ser una jaula, un muro y un filtro, pero no una vida. El destino de esos recipientes estaba sellado desde el inicio. No debían sentir, no debían elegir, no debían desear, solo debían existir para servir. Y hay algo profundamente llamativo en todo esto, porque para cumplir su función, este recipiente tenía que ser vacío. Y cuando hablamos de vacío, no nos referimos a la falta de materia, sino a la ausencia de emoción, a la anulación de la sensibilidad, a arrancarle el alma a un ser para que sea útil, para que no sufra, para que no ame, para que no llore. Y eso me hizo pensar, porque esta historia, aunque parezca lejana, aunque esté hecho de sombras, insectos y fantasía, no está tan lejos de nuestra realidad. En muchos hogares, en muchas culturas, en muchas creencias, la crianza funciona de una manera muy similar. A los hombres se les enseña desde pequeños a ser recipientes, a contener, a callar, a no mostrar emociones, a ser fuertes, aunque por dentro estén rotos, a cumplir con lo que se espera de ellos, aunque eso significa dejar de ser quienes realmente son. Y aunque muchos digan que eso ya no pasa, que eso es cosa del pasado, que ya cambió, la verdad es que en muchos rincones del mundo esa idea sigue viva. Se nos sigue diciendo que un hombre debe ser emocionalmente estoico, imperturbable, frío, que llorar es debilidad, que sentir es inútil, que mostrarse vulnerable es un error. Y eso no es criar, eso es moldear recipientes, eso es vaciar a las personas de sí mismas para convertirlas en algo funcional, pero no en alguien vivo. Y no solo ocurre en las familias, también lo vemos en las ideologías, en discursos, en figuras públicas que promueven que el hombre de verdad es el que no siente, el que no duda, el que aguanta todo sin romperse, como si un ser humano fuera sinónimo de ser piedra. Pero no lo es, y aunque este no sea el mensaje central, vale la pena hacer una pausa aquí, porque estamos hablando de algo profundo, de algo que ha lastimado generaciones enteras, de algo que se disfraza de fuerza, pero en realidad es miedo. Miedo a sentir, miedo a que nos vean, miedo a no encajar en lo que otros decidieron que debíamos de ser. Porque cuando te enseñan que tu valor está en lo que puedes cargar y no en lo que eres, terminas creyendo que amar, llorar o pedir ayuda es fallar, y no lo es. El recipiente fue creado para no sentir, pero tú fuiste creado para vivir. Y ya hablaremos del mensaje central, porque está por llegar, pero créeme que cuando llegue va a doler, pero también te va a liberar. En esta segunda parte de la historia conocemos al caballero, el protagonista silencioso. Otro ser que, al igual que los recipientes, nació del vacío, pero algo lo llama, algo lo empuja a volver a Hallownest. Y cuando llega lo que encuentra es desolación, un pueblo fantasma, ruinas, guerreros que entraron con esperanza y nunca salieron. Aún así, él decide seguir adelante, se adentra en las entrañas de la ciudad, enfrentando enemigos, descubriendo secretos, avanzando sin una razón clara, solo con ese impulso interno de que hay algo que debe hacer. Y en medio de ese viaje conoce a otros seres, como Hornet, una guerrera que al principio lo ve con recelo, lo desafía, lo pone a prueba, pero con el tiempo empieza a ver algo distinto en él, algo que no se puede explicar fácilmente. Porque aunque el caballero no dice una sola palabra, su caminar lo dice todo, está hecho de otra cosa, de ese algo que no se puede contener ni fabricar, la voluntad. Cuando el caballero rompe los 3 sellos que mantenían controlada la esencia del destello, se acerca al final de su viaje. La última batalla lo enfrenta contra el Hollow Knight original, y Hornet, aquella que antes dudaba, ahora lucha a su lado. Y lo logra. El caballero derrota el destello y se convierte en el nuevo recipiente. El sacrificio se completa, el reino queda protegido una vez más. Aunque hay otro final, más profundo aún, uno donde el caballero no solo contiene el destello,
sino que lo derrota por completo en su forma más pura. Y con eso, no solo se detiene la oscuridad, sino que se libera el reino. Una paz que parecía imposible, finalmente llega. Cuando hablamos de Hollow Knight hay algo que inevitablemente nos lleva a mirar hacia adentro, a cuestionarnos lo más básico, lo más esencial. ¿Quién soy si no fui creado para elegir? El caballero es un recipiente vacío, fue creado con un único fin, contener al destello. No tiene emociones, no tiene voluntad, no tiene identidad, pero paradójicamente es libre. Libre para no cumplir lo que se esperaba de él, libre para recorrer caminos que no estaban escritos, libre para decidir quién quiere ser. Jean-Paul Sartre decía que la existencia precede a la esencia, que no nacemos con un propósito fijo, que es lo que hacemos, lo que elegimos, lo que nos define. Y esto es justamente lo que el caballero encarna. Aunque fue diseñado con un objetivo impuesto, lo que realmente lo construye es su viaje, sus decisiones. Kierkegaard, por otro lado, hablaba de la angustia que nace de la libertad. Y el caballero, aunque no pronuncia una palabra, carga con esa angustia. La historia no necesita que hable, porque todo en su andar lo cuenta por él. Camina por los restos de un reino olvidado, atraviesa la soledad, el vacío, los ecos de lo que alguna vez fue y de lo que él mismo pudo haber sido. Y al final, tiene dos caminos, repetir el ciclo o romperlo. Ahí es donde ocurre el acto más humano, el de elegir, aunque duela, aunque cueste, aunque no haya garantías. Hornet, hija del rey pálido y Hera la bestia, contrasta con él. Ella no fue creada, nació, tiene voz, voluntad, preguntas. Es una guerrera, sí, pero también una buscadora de verdad, de sentido. Y ahí es donde Kierkegaard vuelve a entrar con su idea del salto de fe. Hornet no persigue un propósito divino, ni responde a una estructura moral impuesta. Ella elige, decide en quién confiar, qué proteger, cuándo detenerse y cuándo seguir. Cuando se enfrenta al caballero no lo hace por odio, lo hace porque ambos están en la misma encrucijada, frente a su libertad, frente al destino, frente a la posibilidad de algo diferente. Y luego está el Hollow Knight, la figura más trágica de todo esto. Fue el elegido, el que debía cargar con todo, el más puro, pero falló. Y no porque fuera débil, sino porque tenía sentimientos, porque no era completamente vacío, porque al igual que nosotros, tenía grietas, tenía humanidad. Sartre hablaba de la mala fe, esa negación de nuestra libertad, esa decisión de actuar como si no tuviéramos opción. Y eso fue lo que pasó con el Hollow Knight. Aceptó un rol que nunca eligió, y esa negación lo destruyó por dentro. Por último, Camus. Él no era existencialista como tal, pero sus ideas se encajan perfectamente. El destello representa el absurdo, eso que existe sin razón, que destruye sin sentido, que simplemente es. Y el juego nunca te da una respuesta clara sobre él, porque a veces la vida tampoco lo hace. Camus decía que el mundo no es razonable, pero que nosotros sí lo somos, y que eso basta para revelarnos. El caballero, Hornet, todos los que pelean en Shadowmest lo hacen por eso, no porque alguien se los imponga, sino porque eligen hacerlo. Y al final, eso es lo que realmente importa. La dicotomía entre el Hollow Knight y el caballero es mucho más que una historia de dos personajes. Es un reflejo de lo que somos, de lo que cargamos, de cómo respondemos a lo que el mundo espera de nosotros. Uno nació como un cascarón, fue criado para eso, hecho para eso. Desde el principio, su propósito estaba escrito, contener al destello, pero falló. Y no porque quisiera fallar, ni porque no fuera capaz. Falló porque en el fondo traicionó su propia esencia. Su destino no fue una elección, fue una imposición. Una carga que le puso el rey pálido, sin preguntarle si quería cargarla. Sartre decía que cuando actúas como si tu esencia estuviera predeterminada, estás actuando de mala fe. Y esa mala fe no es maldad, es olvido, es negarte a ti mismo,
es seguir un camino que no elegiste solo porque alguien más lo escribió por ti. Y ahí es donde aparece el contraste. El caballero pudo haber dicho que no, pudo haber seguido su camino, ignorar el llamado, no ser el recipiente, no cargar con nada, pero eligió hacerlo. Y esa es la gran diferencia entre lo impuesto y lo elegido. Nadie tiene derecho a decirnos qué debemos ser, porque traicionar nuestra propia esencia, asumir un propósito que no nos pertenece, es la peor de las traiciones. No hacia los demás, hacia nosotros mismos. Uno fue creado para ser el héroe perfecto, el otro simplemente despertó en un mundo roto. Uno recibió un propósito, el otro lo encontró. Y eso hace toda la diferencia, porque esta es la historia de cómo dos vacíos respondieron de forma opuesta a la pregunta más humana de todas. ¿Qué sentido tiene mi existencia? A veces sentimos que venimos al mundo con una misión ya escrita, como si otros ya hubieran decidido por nosotros. Nuestros padres, la sociedad, la escuela, la religión. Todos tienen una idea de quién deberíamos ser, qué deberíamos estudiar, cómo deberíamos comportarnos, a quién deberíamos amar, qué deberíamos soñar. Como si fuéramos piezas de un rompecabezas, armado por manos que no son las nuestras. Y sí, muchas veces nacemos como el Hollow Knight, con etiquetas, con expectativas, con responsabilidades que nunca pedimos. Pero, ¿y si esas cosas no nos definen? Porque entonces aparece alguien como el caballero, un ser sin voz, sin nombre, sin historia escrita, un vacío total. Y aún así, en medio de la oscuridad, del dolor y del silencio, elige avanzar. Y ahí, justo ahí, la historia deja de ser solo suya, se vuelve nuestra. Porque la vida no siempre te da un propósito, a veces tienes que construirlo con tus propias manos. A veces, como el caballero, lo eliges paso a paso, en cada caída, en cada batalla, en cada decisión. Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre. Y sí, esa libertad asusta, porque no hay un manual, no hay respuestas garantizadas, pero también es un regalo, porque en ese vacío puedes reinventarte, puedes decidir quién quieres ser. No eres lo que otros esperan, eres lo que haces con eso. No eres solo el hijo, la hija, el estudiante, el trabajador. No eres el rol que te asignaron, eres el autor de tu historia. Y aunque a veces no lo veas, cada pequeño paso que das hacia lo que tú decidiste es un acto de valentía, es un acto de creación. Porque tal vez el verdadero propósito de la vida no es encontrarlo, sino elegirlo. A veces pensamos que llegamos a este mundo con una misión ya escrita, pero Hollow Knight nos enseña algo distinto, que no somos lo que otros dicen que debemos de ser. Somos lo que decidimos hacer, con nuestra libertad. Y aunque duela, aunque no tenga sentido, aunque parezca que todo está en ruinas, si eliges luchar por algo más grande que tú, si eliges avanzar en medio de la oscuridad, si eliges ser, ese es tu propósito, porque tú lo elegiste, no porque alguien te lo impuso.